Hola, bienvenidos a otra entrega más de Correcámara Radio. Estamos grabando desde la Sociedad General de Escritores de México y nos acompaña Ali, como siempre, Ali López. Hola, hola, hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Hugo Lara y tenemos hoy un invitado, un amigo muy, muy querido, director de cine, Emilio Portes. Hola, ¿Cómo estás? Bienvenido aquí. bien contento aquí de estar, de volverte a ver, de estar con ustedes y de pasar por la SOGEM, que hace mucho no veía, no venía. Sí. Pues Emilio es director, guionista, productor, ya tiene varias películas en su filmografía, egresado del Centro de Capacitación Cinematográfica y películas pues, que a mí me gustan mucho, divertidas, como su ópera prima Conozca la cabeza de Juan Pérez, que ya fue del 2008, o sea, Ya, ya va para 20 años, ¿no? qué horror. Pastorela, de 2011, El crimen del cácaro Gumaro, Belcebú, que es de 2017, y ahora traes una nueva película que se llama No dejes a los niños solos, Sí, que ya la estuviste festivaleando. festivaleando. Bueno, y solo decir que Emilio Portes no es nieto del expresidente Emilio Portes Gil, Es aunque lo que digo, imagínate, ya tendría más pelis en la filmografía, ¿no? En los años todavía priistas, a lo mejor hubiera caído ahí así que pues bienvenido, ¿no? una película de Pemex o algo así. Algo así, ¿no? Por lo menos, sí. Pero bueno, desafortunadamente no. Ni modo. Pues cuéntanos, Emilio, cuéntanos cómo se dio tu interés por el cine, en qué momento de la vida, fue muy temprano. En mi casa siempre fuimos muy cinéfilos, o sea, mi papá y mi mamá siempre, o sea, eran ultra cinéfilos. Yo crecí todavía en la época en la que había cines, o sea, no multicinemas. Sí había, pues estaban los Los de multicinemas Plaza Ramírez, los de Plaza Universidad. Universidad, pero de al lado también estaba el Dorado 70, el Diana, o sea, Sí, cines los grandes. grandotes todavía, ¿no? Y coincide con una época en la que también empieza la televisión por cable y los videocassettes. Entonces, como que para mi generación, bueno, y la tele sí también, pues, ¿no? Pero sobre todo como en mi generación, yo creo que empieza, pues, como esa posibilidad de ver no el cine que te pasan o sino tú empiezas a escoger cine porque ibas al videoclub y agarrabas, pues, esta trae una portada chingona, venga, ¿no? Sí. O en las películas de cable ya medio había visto que había pasado una ahí medio sanguinaria o divertida y pues veías que la iban a volver a programar y pum, te la echabas, pues, ¿no? Entonces, un poco creo que mi generación, que yo nací en los 70s, crecí en los 80s, pues tiene como esa virtud, ¿no? De todavía haber visto las películas en cines grandes, pero también esta vertiente del cine club que duró hasta hace muy poco, ¿no? Hasta hace, ¿qué? 10 Como años, 10 Más o años. diez menos. años, ¿no? Que hay que recordar 20 que tal vez. Netflix, Acabó con... no, Y empezó así, era un ajá. proveedor de, yo te mando el DVD a tu casa. Ah, sí, sí. No sé si mandaron VHS, pero yo te mando el DVD a tu casa y luego me lo pasaban por él. Yo nunca lo hice, pues, ¿no? Había otra que se llamaba Redbox también, que empezó ese cotorreo. Y luego dijeron, ¿y si las pasamos por internet? Dijeron, no, qué pendejada. Y, a- Y cambió todo Y y aparte fueron con Blockbuster, con, ¿no? Por ajá. ponerles el negocio y no. y Blockbuster dijo no. Y ahora son el estudio mundial más grande, ¿no? O sea, está comprando o va a comprar El Warner. cine mexicano. Y cambiando también la forma de hacer y de ver, ¿no? Porque De ver, yo creo que ese es también como o sea, el gran dilema del theatrical o de ver la experiencia de ver películas en cine, es que para las nuevas generaciones, pues ya crecieron, y sobre todo después de la pandemia, yo creo que se asentó o se reafirmó que la película ellos la prefieren ver en su iPad, en la compu o en el celular, ¿no? Que es aunque no nos guste, es una realidad de consumo este, narrativo. actual. Y multitasking, ¿no? También. O sea, Multitasking, ¿no? no Como solo la ver. señora que plancha y ve las novelas, ¿no? En los 80s, ahora se echan las series, escuchando más bien, ¿no? Las películas. Porque todos tienen una pantalla en el bolsillo.
todo el mundo tiene un estudio en su bolsillo, ¿no? Puedes editar, filmar y ver ahí. Que justo regresando a esto que comentabas, también había esta confluencia. Digo, ahora también por el streaming se puede ver un poco de que puedes ver, no sé, cine hongkonés, ¿no? Sí, eso es Cine maravilloso. africano. Pero en esa época también era eso, el ir a buscar, ¿no? Estaba la confluencia en los videoclubs de las joyas ocultas del cine extranjero, pero también el cine mexicano, el cine de Hollywood que siempre ha estado aquí. Más o menos, pues, ¿qué películas recuerdas así como raras que te hayas encontrado y que dijiste, ay, ¿por qué no apunté ese título que ahora ya no? Bueno, no hay que quejarse mucho del streaming, ¿no? Porque de repente, por ejemplo, Amazon, que tiene como el peor sistema para mostrar o encontrar películas, pero si le rascas, sacas cosas por ejemplo, están subiendo las de buena noticia, ya están las de Bud Spencer y Terence Hill. Mala noticia, están en español. Ni en italiano ni en inglés. Pero están todas en alta definición, ¿no? Que hay películas de Corbucci, hay películas de un chingo de gente. Del Spaghetti Western. Ajá, pero luego las prendes y están dobladas, así dices. Eso pasa en Tubi también, esta otra Sí. plataforma, no sé si las explorado. Sí, un poco. Que tienen buenas películas, pero todas dobladas. Todas están dobladas. O no tienen subtítulos, ¿no? Hay películas hongkonesas, por ejemplo, que están dobladas al inglés, Ajá. pero no están subtituladas, ¿no? Entonces también luego el doblaje inglés que tiene, pues no sabes ni siquiera si es fiel al idioma hongkonés original. Y el doblaje americano es bastante malo, como que no hacen, digo, a mí me parece que luego no hacen como la mezcla cuidadosamente, entonces solo se oye la voz, ¿no? Y Sí. como que pierdes mucho el diseño sonoro. Me parece que las latinas, como que sí el diseño sonoro está más empatado al doblaje, Es ¿no? mejor. Y todavía mejor que el doblaje ruso, ¿no? Ya ves todas estas películas Sí. que hacían allá que dejaban en segundo plano las voces originales y había solo una voz de un locutor que iba Contando la película. contando la película, ¿no? O el doblaje español que no sabes diferenciar las voces, ¿no? O sea, parece que todos son la misma persona Sí, hablando, ¿no? No tiene- Y curiosamente los españoles siempre están como muy orgullosos de su De su doblaje, doblaje. ¿no? O Sí. sea, cuando le quitan pues la voz, que es la mitad de la actuación a las figuras, ¿no? sí, pero digo, eso también ha generado identidad y eso probablemente haya hecho que el cine español no tenga esa merma que ha tenido el cine mexicano, ¿no? Que el mexicano pues pareciera que muchas veces no le gusta ver el cine mexicano y el español que todo lo consumen en castellano, en español castellano, posiblemente por eso, por esa imposición, probablemente tienen un cariño más cercano a su propia cinematografía. Es curioso porque eso también ha sido un tema de debate, ¿no? Sí, Incluso del derecho de ver la película en su lenguaje, en en su su idioma original, que también se ha comentado con respecto a la ley de cinematografía, ¿no? Correcto, que por un lado está muy bien proteger el trabajo de los compañeros que hacen doblaje, pero en la práctica también el doblaje de una película extranjera le suma pantallas a la película norteamericana, ¿no? Exacto. Y tienes la misma película en 4 versiones, ¿no? Sí, Sí, subtitulada, doblada. En 3D, Imagínate, ajá, sí. 3D y eso, si te fijas, sigue, o sea, corre rápido. O sea, a la gente sí le gusta ver las películas en su idioma, salvo las mexicanas. Ahora, no sé qué piensen ustedes, pero siento que el doblaje mexicano de esa época ha ido decayendo un poco, ¿no? O sea, de tener grandes doblajes, ¿no? O sea, películas que, por ejemplo, yo Indiana Jones no las puedo ver en inglés, ¿no? O sea, para mí Ah, sí. el doblaje ¿En es serio? parte de la película y ahora siento que el doblaje ha ido Pero decayendo. antes no se usaba hacer doblaje tanto de las películas, ¿no? O sea, solo las de niños. No sé si. Ah, sí, Sí, en la televisión, las de ¿no? Canal 5 Bueno, de esas sí en Marlon televisión Brando. sí. Pero en las Padrino. salas de cine, No, en el no. cine no. no. En televisión sí, ¿no? Y en el streaming, pues también mucha gente, yo creo que las ve dobladas, ¿no? O sea, los doramas y Bueno, todo esto Sí, han tenido como gran sí. aceptación, porque decíamos, ¿no? Porque la señora está planchando mientras está escuchando, ¿no? O sea, ni siquiera está. Y bueno, también eso, digo, en la otra cara de la moneda también ha generado un público, ¿no? Por ejemplo, las voces de los Simpson, de los que hacen doblaje mexicano, de Dragon Ball, se vuelven pues ídolos, ¿no? De generaciones y cuando hay un cambio fuerte o no se respeta, pues se ponen punks, ¿no? Los fans de Dragon Ball o de los Simpson
Pastrana. que No sé hubo- si recuerdas. Hubo casos de doblajes muy famosos en mexicanos, como Tintán haciendo el oso Balú, ¿no? Por Todo ejemplo. lo de Arbizu, ¿no? Del Tata, Arbizu. Ah, sí, ¿no? Que Tata. doblaba a Pablo, a Pedro, a Cucho. Don Gato, ¿no? Que es más famoso aquí en Don Gato. Que México. sea Benito Cucho y alguien más, ¿no? Panza, ¿no? No me acuerdo El quién. policía, ¿no? Matute. Matute. No, ese No, lo Matute hacía es- un actor muy famoso mexicano, que hablaba así. Flavio. No, un gordito de bigote, el que ¿No es era el Flavio? no, el comandante de Llámenme Mike. Ah, era. Siempre salía de malo, pero era muy chistoso. Ahorita Ahorita nos acordamos. Ahorita nos- googleamos. Exacto. Sí. Pero, pero sí, ahora sí la virtud del streaming es que si te gusta el cine, por ejemplo, quieres nostalgia, pues está desde Ghoulies, las te digo, de Bud Spencer y Terence Hill, están muchas películas de terror, que luego era difícil, que como son muy malas, pero uno vio en la niñez con mucho cariño, como el ataque de los tomates asesinos, la 2 con George Clooney, por ahí Ah, luego sí. te las encuentras, ¿no? Y Sí. que luego son tan malas que son divertidas, Son ¿no? divertidas, son entretenidas. Sí, Tienen también un se rollo agradece, ¿no? como teatral, ¿no? Que no o sea, la estás viendo, no te lo estás tomando en serio. Y muchas veces el evento cinematográfico, pues, no es perfecto, ¿no? Oye, yo creo que era Víctor Alcocer, ¿no? Víctor Alcocer, exactamente. Víctor Alcocer. ¿Lo encontraste por Llámenme Mike? Sí. Exacto, ¿no? Pues regresando un poco a estas primeras etapas, ¿qué películas, qué directores te sientes que te influenciaron en ese momento? Y que O sea, te han por la tele, influenciado? Ajá. o sea, todo Martínez Solares, todo Tintán, así ídolo, ¿no? Sobre Pedro Infante, tal vez Cantinflas en segundo lugar, ¿no? Pero Tintán era así Sí, lo sí, máximo, sí. ¿no? Era muy, 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 muy divertido. Y es que se pasaba mucho cine mexicano por televisión. Así Mucho, crecimos mucho. viendo cine mexicano, ¿no? Paralelo a eso, también hay que decir la tele, ¿no? O sea, los polivoces, y Andrés Ensalada de Bustamante, locos. y Andrés Bustamante, yo creo que eran así Así, Wiri parte Wiri. de ¿cómo se llama? Digo que ya el Wiri Wiri era más moderno, pues, pero sí los polivoces, Ese eh, es ya de los 70s, o sea, de tu pero infancia. lo ¿no? seguían Sí. repitiendo. Lo seguían repitiendo. Sí. Y ahora también está en streaming. Y ahora que digo, falleció Eduardo, de repente los pones y no manches, qué clases o sea, para quien quiera ser actor, póngase un cacho de los polivoces y cuando empiezan a improvisar, vuelan esos cabrones. Sí, sí. Sí, O son sea, excepcionales. excepcionales, porque aparte hacen miles de personajes muy bien estudiados en su físico, en su voz. Sí, merecen como un Un revival, redescubrimiento. ¿no? Sí. Y aparte en una televisión rústica, ¿no? O sea, que ni siquiera se ve que eran como muchas tomas o como muy No, preocupados dos por la cámaras, pose. igual que la Un carabina de estudio. Ambrosio, que también era un clásico, También la carabina. con actores extraordinarios, pero no importa, yo creo que lo que había quedado de las escenografías de las telenovelas y lo que importaba era un poco la improvisación, era como nuestro Saturday Night Live, ¿no? Ujú. Sí. Pero sí eran cómicos extraordinarios. Sí, sí, cierto. Totalmente, ¿no? Yo creo que esa escuela de cómicos se mantuvo más o menos fuerte. 80s, Todavía casi hasta los 90s, ¿no? Sí, todavía estos actores que salían en las sexicomedias. Es que Es que todos las ellos, películas eran malas, pero ellos eran muy buenos. exacto, en la tele salía la versión familiar, pero en la versión cinematográfica, Sí, sí, agárrate, ¿no? Y luego las películas pues llegaron censuradas a la tele, que es donde se pasaba. Sí, con corte, ¿no? Pero Que- había fenómenos como Alfonso Sayas, ¿no? Claro. Que En llenaba la las televisión. salas y le ganaba, sus películas le ganaban a Rocky. Sí, sí, sí. Y así, bueno, fenómenos también como de otro género, pero comediante también la India María, ¿no? Que es una de las directoras más prolíficas del cine mexicano, ¿no? Bueno, en realidad dirigió dos, ¿no? No, tiene más, ¿no? Dos. ¿Solo dos? Sí. Yo pensé que tenía Justo más. una con Gilberto Martínez Solares. Ah, Pero ella era productora, eso sí, pues de sí. sus películas, ¿no? Yo pensé que había dirigido muchas, pero solo dos. Y también escribía, sí. Pero bueno, pues era un fenómeno en su... Y
ya a la hora del quehacer, de tu quehacer cinematográfico, algo de esto te venía a la cabeza, o sea, te decías como... Bueno, pero esa era como la parte de la tele, ¿no? Ajá. Pero luego, o sea, digamos que por el cine y por el cable, pues yo crecí con toda la generación, pues de Spielberg sobre todo, y toda la ola ochentera de Wes Craven, Toby Hooper, luego películas italianas que evidentemente en esa época no sabía de quién eran, pero que corrían por cable, ¿no? Que eran las más guarras y más sanguinarias. Sí. Que esas sí nunca las llegué a ver en cine, ¿no? Oye, por eso tienes Así como... Zombie 2 y las Sí, de Argento y esas. Lucio Fulci, todo eso no. Esas de repente las cachabas sin saber de quién eran. Las cachabas ahí por cable, ¿no? Sí. Pero esas no, Pero esas sí tenías cable, porque ya ves que entró tarde el cable en ciertas zonas de la ciudad, ¿no? sí. Pues como, yo creo que en los 80, ¿no? Sí, ya estaba como... Y luego la gente digo, muy pudiente tenía parabólica, Ajá. ¿no? Que eran que eran como unas platos gigantes como de telescopio, sí. astronómico Se pusieron de de moda Catama porque- y agarraban canales principalmente Ah. de Estados Unidos, pero también de todo el mundo, ¿no? Sí. Y otros pues, nos íbamos al Chopo o a Pericopa y a Bueno, tú rascar eres a más lo que joven, sí, encontrábamos. ¿no? ¿Cómo se llamaba el señor que vendía películas del Chopo? ¿Eladio? Eladio. Sí, ahí fue Eladio. ya la cuna como para encontrar, digo, ya después todo esto, ¿no? Que a mí ya no me tocó, ya un poco más censurado, por así decirlo, el cable. O sea, ya mucho más que censurado, como ya más centrado a, hay un canal para esto, hay un canal para otro, ¿no? No era como tanta apertura y pues ir a buscar a la piratería todas estas películas de Lucio Fulci, ¿no? De Dario Argento, Claro. que no han tenido tampoco tanta corrida comercial, ¿no? Como a pesar de su fama, por así decirlo, no es que nos tengamos ahora en los cines tampoco. Sí, ¿no? Oye, Y entonces tu formación viene de ese cine de humor principalmente, y sí, también el y terror, porque el la terror filmografía tiene y esas... evidentemente esto, o sea, Star Wars y todo Lucas y Spielberg, un poco como eso, ¿no? Que ya cuando entras a la escuela de cine y empieza como de Fine Arts, pues había ahí como un choque, ¿no? Porque decían, no, ahora vamos a ver Tarkovsky, películas Claro. polacas y así de... Está bien, pero chido su cotorreo. Pero afortunadamente también en la escuela pues había compañeros medio del ala prohibida, ¿no? Como Rigoberto, Pierre, Jorge Michel Grau, Urda El ala Piñeta. prohibido. Pues sí, cabrón, ¿no? O sea, uno decía, no, Sí, acá porque el cine popular como que es maloliente de pronto. sí, no. Por ejemplo, yo una vez le decía a un maestro, ¿qué vieron el fin de semana? No, pues la de John Woo de Face Off. No, te veían feo, cabrón. Y Face Off es un película, ¿no? O sea, y bueno, ya es de sus películas mainstream, gringas, pero lo que hizo antes, ¿no? Se llama Fukasaku y todos esos güeyes. Hardboiled Los Hardboiled. Y hay Que, muchas que ahora todo el películas mundo que- filma así. O sea, Sí. ese estilo que fueron haciendo entre Fukasaku, y, y Jong-Woo y todo ese cine coreano y japonés ochentero, que son como videojuegos, pero con más lana, ¿no? O sea, porque son de prostitutas y policías y coca, pero sí con mucho más recursos. Pero sí, poco a poco fueron estableciendo un lenguaje cinematográfico muy elaborado, ¿no? Que de repente era mucho cómo se filmaba la acción, no a 3 cámaras y vámonos, ¿no? Que, que a partir de eso, de los 90s, tú ves una película mainstream de superhéroes, está filmada como de Jong-Un, ¿no? La cámara va arriba de la estética. bala, las cámaras lentas, Sí. las rampas. Las El coreografías, tiempo ¿no? las ha ido poniendo en su lugar, ¿no? En El- su justo lugar. El ritmo de, ¿cómo se llama? De Edición. corte, Ajá. ¿no? Que Edición. tiene que ser súper acelerado. Sí, ¿no? Pues estamos aquí platicando en Corre Cámara Radio con Emilio Portes. De películas muy finas. De películas finísimas, pero muy recomendables también. Vamos a hacer una pequeña pausa. Yo soy Hugo Lara y regresamos muy brevemente. Estamos de vuelta aquí en Corre Cámara Radio. Ali López, yo soy Hugo Lara y estamos platicando con Emilio Portes de pues, varias
varias cosas muy interesantes de su formación, Su deformación. su formación por el cine popular, ¿no? Ciertamente, Emilio, nos comentabas, sí era raro cuando entraste al CCC, ¿no? Que hubiera esa filia por el cine popular, ¿no? De parte de la academia, sí. O sea, pero dentro te encontrabas como muchos compañeros que, pues, la neta, pues siempre nos gustaban las películas, pues, ¿no? No solo las películas, Intelectuales. intelectuales o de festivales. Por ejemplo, es un caso raro, ¿no? O sea, yo crecí con Spielberg, pero después de tu formación y de escalabros en el cine, ves cómo filma este cabrón y durante la carrera dices, este güey es un maestro, ¿no? O sea, qué manera de hacer planos secuencias muy complicados o muy Sí. sencillos, ¿no? Y qué manera de escribir un guión. Digo, son películas comerciales, pero tienen como una maestría indudable, pues, ¿no? Justo siempre ha estado como esta dicotomía, ¿no? De que lo comercial es de un lado, lo académico es de otro, pero creo que justo en estas generaciones ya se empiezan o sea, con Hitchcock empieza como esto, ¿no? De que algo Claro, Truffaut sumamente... dice, a ver, este señor sí pensó las cosas, y tiene un Y aparte tiene éxito método. comercial, ¿no? Claro, tiene un gran, es como el Spielberg previo, pues, ¿no? Tiene una metodología, y son películas que hasta ahora plásticamente las ves. Y hay cosas loquísimas, ¿no? Que rayan en lo experimental, ¿no? Como Vértigo o si analizas North by Northwest, no tiene sentido. O sea, es una película que funciona como dentro del meta de las películas de espías, pero tiene poca lógica dramática, narrativa, y de repente estás ahí encandilado, vete a saber, pues, por el cine, ¿no? Por el ritmo, por los colores, por el Technicolor chillante, Lo que hace muy bien Hitchcock, ¿no? Que Sí, tiene sí, sí. esa capacidad de hacer como un cine muy inteligente y también popular y divertido. Y yo recuerdo que en el caso de Psicosis, haber leído algunas críticas de los críticos mexicanos de esa época, del grupo Ah, sí. A ver. Nuevo Cine, y en las calificaciones que ponían al final había quien le había puesto 3 o 4 sobre 10, ¿no? O sea, Porque también para el aprobado. estándar Hitchcock era una película muy guarra, ¿no? Sí, O sea, se veía como una película de serie B. Y ese fue exactamente. Paul Ledoux, el que la calificó así de... Ah, sí, Paul Leduc no le gustó. Pero también lo que pasa es que son películas que con el paso de los años, pues, Pero terminan por- aparte la película fue un fenómeno, porque también es como así técnicamente el primer slasher, ¿no? Ujú. Que viene del maestro clásico de películas de estudio y hace una película, como dices, más cerca de la hora de Hitchcock, ¿no? O de la dimensión desconocida, pero con un guionzazo de Robert Bloch, que es Sí. exalumno de Lovecraft De- y la chingada. Y los giros de tuerca que tiene, porque tú vas siguiendo a este personaje femenino que ese que es la protagonista. Nada. Y después de 20 minutos, No, nada. eso sí es iconoclasta, ¿no? Es decir, ¿qué óvole? Ya matamos al protagonista. Y todos, perdón. Y arranca otra película, ¿no? Igual de buena. Sí. Que aparte esa hechura pues tiene que ver con eso, ¿no? Él grabó con su crew De tele. de tele, ¿no? O sea, también fue como una apuesta. Pero regresemos a tu cine, Emilio. ¿Cómo fue esta ópera prima, Conozcan la cabeza? La cabeza de Juan Pérez era un guión que yo había escrito para mi tesis, porque en esa época él se daba cantidades brutales de dinero para hacer tesis. Y dije, me voy a hacer un largo, güey. Y creo que vino una de las tantas crisis así con Calderón, ¿no? Y pum, ¿no? Se acabaron el recorte y valió madre el presupuesto. Y se quedó guardado ese guión. Y filmé un mediometraje con Silverio Palacios y Carlos Cobos, José Sefami, muchos actores con los que ya había trabajado durante la carrera. En tus cortos, ¿no? Y lo metimos al proyecto de ópera prima. Y pues ahí había un poquito más de dinero para así hacer una cosa más larga y ya se hizo un poco más en forma, ¿no? Que la película pues es un horror comedy que sí incluye como toda esta vertiente muy de Martínez Solares, de películas picarescas, comedia, slapstick, clásico de los 40. Del barrio. Del también. barrio. Hay una con Mauricio Garcés, ¿no? La cabeza parlante de los 40, que justo es igual. Pero ese es de terror, ¿no? Ajá, es de terror. Ese sí. es de terror.
bueno, Cuando pero todavía era serio, ¿no? cuando todavía, antes del personaje ya de... Que es rarísimo ver así a Mauricio Garcés En plan serio, esas sí. primeras películas serio. Y pasa lo mismo con Leslie Nielsen, que en esas primeras películas. Forbidden Planet, ¿no? Ajá, que salía de galán ahora lo ves y no te puedes. O sea, Sí, no puedes dejar de sonreír de nada más de sonreír por verla. lo menos, ¿no? Y Sí, dices, no, espérate, sí lo está haciendo en serio. es en serio. Pero es una película Ajá. que tiene eso, ¿no? Como en su base, en los personajes que son muy viciosos, que es como un poco el sueño mexicano de tratar de, de trascender ahí con un atajo, que en este caso una guillotina que se roban, pero que tiene una maldición. Y eso es lo de Es la el guillotina. circo, ¿no? Eso de la guillotina, pues es la entrada como a la parte del terror más Sam Raimi, eh, eh, no en serio, sino también un poco burlándose del cine de terror, ¿no? Con Un poco personas. splatter. Es un guión entonces que ya habías trabajado bastante, ¿no? Sí, Sí. venía de... y ahí, o sea, digamos, ¿quiénes fueron tus maestros de guión? ¿Cómo? En la escuela, no, pues sí tuve maestros buenos, o sea, Nacho Ortiz, González Melo, Pablo Markovich. Porque, bueno, aprovechando que estamos aquí en la Sociedad General de Escritores, pues Bueno, mencionar que bueno, también hay trabajo fuera de eso, importante. después, por ejemplo, con Leñero, de un concurso de aquí de la SOGEM, hubo un concurso de guiones que lo hacían, y entrabas en realidad, el premio chingón era tallerear con Leñero. Sí, Que pues, ya era era un lujo, un ¿no? premio, ¿no? Exacto. Y yo me acuerdo que llegué tarde ahí con el pinche guión y me lo recibió el policía y dijo, ándale, ya mételo y quedé. Y en ese, pues nada, fue joya conocerlo y hay que te destrozara el guión y que platicaras y que te contara anécdotas de cómo había escrito una cosa u otra. Eso fue con este mismo guión. No, ese fue con Pastorela. Ah, Sí, eso sí, que fue lo, fue después. pues, lo que sí. Pero así como mencionando de los maestros de guión, pues sí. Oye, y también, bueno, pues comentar que en La Cabeza colaboraste con Ramón Orozco, buen amigo mutuo, Claro, Ramón, fotógrafo, ¿no? era una generación más abajo que la mía y con Ramón hice 3 películas. Ahora anda, creo que en Rumania, En Alemania. en Alemania. Él es de padres alemanes, pero según se fue a vivir a Rumania y no sé, anda trabajando en Alemania. Sí, le Este, mandamos un saludo hasta al buen Berlín. Raymond. Y con él hice 3 películas, 3 películas. Hice La cabeza de Juan Pérez, Pastorela la hice con Damián, Belcebú, el crimen del cácaro Gumaro y Belcebú, ¿no? Que, por ejemplo, Belcebú a mí me parece que es una foto extraordinaria de parte de Ramón. Digo, las otras también, porque además en todas las películas, pues siempre tienen como un rollo de poca lana, muy ambiciosas y técnicamente muy complicadas, ¿no? Porque tienen efectos físicos y luego efectos digitales y la puesta en cámara nunca es sencilla. Y entonces todo eso hace que la fotografía, pues de repente no se pueda cuidar tanto como las de las fine arts, ¿no? Y entonces a veces, pues como va, ¿no? Así con lo que hay, ¿no? Por ejemplo, La cabeza de Juan Pérez. O sea, yo cuando estaba en la escuela de cine, así mi sueño era filmar en 35, nunca pude, ¿no? Y entonces era tan grande el proyecto que terminamos filmándolo con la misma cámara que filmé la tesis, que era con una Super 16. No Super 16, era una 16 16 milímetros, pero ni siquiera alcanzó para hacer un blow up. Hicimos un digital y, y eso lo pegamos a Ah, sí. 35. Y Pastorela, no alcancé a filmar en 35, sino o sea, sí era película de 35, pero era Super 35. Entonces lo que hacía es que era la mitad del negativo y duraba un poquito más. Te daba el formato De 30. apaisado de 2.35. Y A, ya las a- siguientes películas fueron a digitales. ti te tocó justo esa transición de lo digital, de lo análogo a lo digital. Que no me quejo, porque en la escuela de cine, o sea, filmar sin luz era un pedo. Y los Churubusco no siempre salía la fórmula secreta bien. Y tener una copia en 35 decente no era, No, era un no era muy albur, fácil. cabrón. Y ahora, pero ahora vivimos en una época que, Aunque la textura, el color sigue siendo distinto, ¿no? mira, lo que sigue teniendo el 35 es que tiene una latitud cabrona. O sea,
ahora que están remasterizando todas las sexicomedias y los videohomes y todas películas, pues ya no se ven tan feas, cabrón. Se ven, o sea, el Sí, pinche color de, ¿cómo se llama? De los rojos, de los negros. Y eso que muchas las pasan así una luz como va. sí. Pero si le echaran un poquito más de ganas, yo creo que estaríamos viendo, o sea, creo que muchas de esas películas estarían, habría que volverlas a revisar con ojos no tan críticos, ¿no? Como Las Perro Callejero Claro, y que es un clásico de Film los Noir. 80, ¿no? Por ejemplo, Totalmente. la vi con mi novia y me decía, ay, es que le decía, mira, si esa película estuviera en blanco y negro y en inglés, o Oye, sea, pues dirían que es de sí. Lelouch o así, ¿no? O sea, Sí, sí, hay películas de Valentín Trujillo que pues podría hacerse todo un Las de las ciclo ratas, ¿o cómo se sin llama esa? ninguna Ratas de la vergüenza. Ciudad, Ratas de las ciudades. ¿o no? Súper, ¿no? Sí, Interesante. Sí. sí, 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 sí. 1 y 2. Y un cine urbano que también se ha estado perdiendo un poco, ¿no? Y eso es chingón porque las ves y de repente ves lugares que ya no existen o que han cambiado y con esta alta definición del 35 escaneado, o sea, la ropa, los peinados, el color de los carros, o sea, Sí, tiene, son documentos históricos ya, ¿no? También. claro, las estás viendo, te estás entreteniendo y pues yo se les he agarrado como, más bien les he vuelto a agarrar otro tipo de cariño. Sí, totalmente. Tienen otras cosas que vale la pena analizar y revisar. O sea, la del Día de los Albañiles creo, que tiene imágenes del terremoto. Ah, sí, Sí. Entonces, wow. pues es curioso, ¿no? Y es interesante. Estaban filmando cuando sucede el terremoto, entonces tienen ahí algunos planos pues, de los edificios Fíjate que no la tengo fundados. tan presente, la voy a rascar por ahí. Oye, Pero regresando al tema del 35 y el digital, también hay que decir que el digital pues tiene una latitud tremenda, donde sí puedes salir a filmar sin luz, que las proyecciones que estamos viviendo ahorita digitales, lo que haces en el set es lo que vas a tener en la sala de proyección, que antes era que si el foco, Sí. que si la película ya se estaba toda rayada, que Era si había como salido alquimia, ¿no? que Hacer sí, es que era magia. alquimia, Sí, porque era de sí, sí. químicos, que sí ya salió magenta, que sí se va poniendo verde, ¿no? Y ahora, la verdad, vivimos en época en que la latitud que tiene incluso un celular contra lo que era el 16 milímetros, se lo lleva de calle. El 35 y el 70 milímetros, pues sí, siguen siendo cabrones. Sí, Pero el digital tiene muchísimas ventajas y mucho más en un país tercermundista en la que nunca alcanza el dinero para filmar. claro. Pues no, pues filmas con lo que hay, ¿no? Hoy has trabajado con grandes actores muy famosos, muy conocidos, Andrés Bustamante, Joaquín Cosío, Eduardo Manzano. ¿Cómo ha sido este trabajo que has tenido con estos actores que muchos ya llegaron con una trayectoria muy larga y tú te estabas enfrentando a veces tu segunda película? ¿Cómo Isela fue? Vega, ¿no? Y Por se la- ejemplo. Se la ve. No, pues la verdad, una bendición, como o sea, conocer a tus ídolos, eh, trabajar con ellos. Por ejemplo, con Joaquín, la verdad es que, o sea, él lo conocí de la escuela, Ujú. estuvo en mi tesis y de ahí en tesis de amigos y siempre hemos sido buenos amigos y ha sido padre ver cómo ha crecido con su carrera y haber tenido algunas películas con él, pero con gente que jamás pensé que iba a conocer, así como Andrés o Eduardo Manzano, pues eso es una bendición, ¿no? Tener ahí a tu ídolo, fuera de la tele, haciendo, pues, magia, ¿no? Yo creo que. Sí, porque el Wiri Wiri, no sé, ya había hecho alguna película, No, ¿no? no, como que a Andrés le gusta mucho, o sea, era un rollo, porque cuando Daniel Bierman empezó a hacer el proyecto, él lo quiso escribir, pero no quería actuar. Entonces pasaron como muchas cosas y hasta que él realmente sintió que iba a ser un personaje, o sea, no es que haga cosas por hacer, ¿no? O sea, hasta que encontró que ahí iba a haber un reto en interpretar al Ujú. villano de la película, que lo hace muy cagado, Ujú. pues se metió, porque aparte son cosas que sí ves que lo está disfrutando, ¿no? O sea, no creo que hubiera querido ser bueno, en la película ni hay buenos ni malos, todos son malos, pero que no creo que en otro escenario de una película quiera ser el protagonista. Supongo que siempre quiere ser el personaje como el que genere más un personaje, ¿no? Ujú. Y Y fue una película que tal vez en su época no tuvo tan buena recepción por parte no sé si el público, de la crítica, ¿no?
Pues del público yo creo que sí, de la crítica creo que no, porque creo que veníamos de una época en la que había comedias comerciales muy exitosas, ¿no? Como y de repente pues era la película escrita por Armando Vega Gil y Andrés Bustamante y yo. O sea, entonces no era como la más políticamente correcta, ni la más fina, ni la más Sí, elegante, sí. ni la más fácil. Y Y también por otro cuando lado, ajá, estás, y por otro lado era una película muy que habla mucho del cine mexicano. ajá, todos esos guiños y también críticas, ¿no? A este cine como artístico, pues, ¿no? Exactamente. Entonces, creo que eso, pues a lo mejor no hizo que Incomodó algunas. pues más que incomodar, yo creo que hizo que no colara en el mainstream la película. Pero curiosamente, cuando voy a dar presentaciones o pláticas, mucha gente se me acerca y me pide que le firme una copia del Cácaro o que la vieron. Y que es una película muy boba, pues, ¿no? O sea, Pero también que con el paso de los años se puede ver de otra forma, ¿no? O sea, también. sí, o sea, pero está hecha así la película. O sea, es una película muy pacheca, muy desde desmadre, que acaba con un ataque nuclear y zombies. O sea, esa es la película, pues, ¿no? O sea, nunca pretendió ser otra cosa, pues, ¿no? Claro, ¿no? Y aparte venía de este éxito que fue Pastorela, ¿no? O sea, creo que ahí no sé, me sorprende que digas esto del Cácaro cuando creo que Pastorela no sé si sea la película por la que más te identifican o por la que más Yo te creo que haya... sí, definitivamente, porque Pastorela, la verdad es que fue una película que a lo mejor el Cácaro es demasiado rara la película y como que están jugando varias líneas argumentales ahí, ¿no? El humor de Armando, el humor de Andrés, que es mucho más fino que el de Armando, ¿no? Sí. O sea, bueno, para acabar, o sea, para quien de Armando Gil es Botellita de Jerez, pues, Ajá. ¿no? Sí, sí, sí. Para quien no lo ubique bien. Entonces, es ese que también es delicioso, ¿no? Ese humor como muy mexicano, muy Chava Flores, pero también muy guarro, ¿no? Contra Andrés, que es como todos los Monty Python en uno, súper elegante y, ¿cómo se llama? Súper cerebral y muy chistoso. Entonces, es una película muy barroca. Y Pastorela es una película que yo escribí, digamos que tiene toda mi línea. Entonces, tampoco deja de ser una película de judiciales contra exorcistas, pero tiene, o sea, hay como menos líneas jaloneándose internas, pues, ¿no? Y que es eso, es una película de judiciales contra exorcistas. Un poco en un tono más marcado de horror comedy. La otra, al ser una película es muy meta, es la parodia de la parodia dentro de la farsa de dos hermanos, que uno hereda un cine y otro un puesto de películas piratas y solo se hacen chingaderas, ¿no? Y la otra pastorela pues es entre un cura y un policía que se hacen chingaderas para quedarse el control de la obra de la nueva parroquia. Entonces, tampoco es así como... Ya casi vamos a hacer una pausa, pero antes quisiera preguntarte en la experiencia de trabajar un guión con otros dos autores, ¿no? Porque No, eso fue como la universidad, cabrón. Digo, como el doctorado, cabrón. O sea, qué o- desafíos, qué retos pues no, o sea, implica. la verdad, agradecimiento y fue una gran experiencia ver cómo, o sea, el material que generaba Armando era delicioso, los diálogos Él era escritor y, bueno, además de músico, ¿no? y Pero sí, fotógrafo sí, sí. ¿sabes? Y por otro lado, Andrés como su humor, te digo, es más cerebral y tiene que ver cómo se construye el chiste y que siempre apela mucho a que nunca existan malas palabras, ¿no? Pero no por un rollo moral, sino por un reto, ¿no? Sí, de De que no cómo hacerla, son. cómo puedes decir lo mismo y que sea más chistoso sin pasar por ahí, que en mis películas no pasan, mis películas son súper mal habladas. Pero la verdad es que sí es ¿cómo se llama? Un aprendizaje tremendo, ¿no? De que se puede O hacer, sea, ¿no? ¿quién se ponía a escribir? Se pasaban Nos guiones pasábamos el súper guión. O sea, repetitivos, Armando y se Andrés ya cuentan. tenían un guión, pero que era una cosa muy enredada de muchos gags. Y el productor me metió a mí y un poco le di un poco de estructura y ya lo fui ahí como ordenando y Lo el material. intercambiaban. Entonces no lo íbamos pasando, ¿no? No era que nos pusiéramos a escribir tú una escena y otra escena, sino como que nos íbamos rolando El tratamientos, ¿no? guión. Entonces, si gustaban, pues se le regresaba a Armando y Armando lo volvía a trabajar y luego Andrés y así lo fuimos acabando. Pues estamos aquí en Corre Cámara Radio. Vamos a hacer una pausa. Estamos platicando con
Emilio Portes, director, guionista, productor. Y volvemos en un momento. Estamos de regreso en Corre Cámara Radio. Ali López, yo soy Hugo Lara y estamos platicando con Emilio Portes sobre sus películas, ¿no? Comentábamos ya del trabajo de guión que hizo tanto en Pastorela y El crimen del cácaro Gumaro en especial, ¿no? Algo que se logró con estas películas fueron las premiaciones, los Arieles. ¿Cómo fue esto? ¿Los ves como una parte importante de tu trabajo, como algo extra? ¿Peleas por ganar premios o...? No, o sea, híjoles, pues, hace rato que platicábamos, ¿no? Yo que estudié en los 90 en la escuela, salían 5 películas mexicanas al año, ¿no? Cuando entramos, ¿no? O Ahí 10. por el 96, Ajá. 97. Entonces era, y sigue pasando, ¿sabes? Somos un país en donde nuestro cine no se ve. Entonces realmente yo o hago las películas con la pinche ilusión de que las vaya a ver la gente y entre más gente las vea mejor. Ese es realmente la meta, ¿no? Lo de los premios es pues, muy accesorio y también es como muy ¿cómo se llama? Endémico, pues, ¿no? Del gremio, pues. Y está padre porque sí, a lo mejor hay un reconocimiento ahí de los camaradas que les gustaba o vieron algún valor en la película, y para la familia y los papás, o para el relajo, pero en realidad estamos en un lugar donde que tampoco ha cambiado mucho, ¿no? Tenemos ahora un chingo de películas, ¿no? Produce un chingo de películas. No se ve. Y el otro día Panco, ¿no? Sacó ese dato, ¿no? Como la diferencia entre las películas prepandemia, cuántas las películas de la Ariel, por mencionar algo, Ujú. cuánta taquilla sacaban, y las películas post-pandemia están sacando la mitad o menos de la mitad de lo que sacaban en términos de Antes. espectadores. Entonces, hay ahí como un algo roto Una paradoja, ¿no? de las películas no comerciales, que digamos que son estas comedias románticas, Ujú. que también es muy importante hablar luego de eso, este, que no están, que están despegadas del público, porque si no las ven, pues estamos haciendo películas para la academia, ¿no? O para Sí. nosotros mismos. Y Necesitamos que haya Pero películas tus taquilleras. películas sí se han visto, sí dieron digo, no, la audiencia, mira, la que ¿no? más, También fue la que más público ha tenido Belcebú. es el crimen del cácaro. Tuvo 1,5 millones de espectadores. Pues estuvo muy bien. Que ese era pero también ese era el estándar antes, Antes ¿no? sí. Ahora las películas post pandemia están rascando los 500, 700 o millón, ¿no? Ya la que hace millón y cacho ya es como el mega hit, pero ese era el pan de cada día de la película comercial mexicana de cada 15 días, cada semana incluso a De hace veces. 10 años, ¿no? Sí. Y esas películas, o sea, que sí se pueden tachar de fresas o de lo que tú quieras, pero regresaron al público mexicano a ver cine mexicano en español en salas. Sí. Y ahorita, que bajó mucho, pues a lo mejor digo, puede ser que no sea la mejor cultura, pero sí es público mexicano viendo cine mexicano. Con temáticas a lo mejor muy suaves, pero se perdió, ¿no? Sí, de estas películas. Bueno, las comedias y las comedias y las películas románticas, ¿no? Son las que jalaban más. Bueno, está el caso de Nosotros los Nobles o la de Derbez, ¿no? Que Que no es una comedia romántica, curiosamente. esa no. Pero es una muy Y buena la ópera otra, prima, ¿no? pero lo Los pueden atacar Nobles, mucho, pero no Contadores, es. ¿no? Que Claro. si vamos en la cuarta o cuál. ¿Cuál? Pues es increíble, ¿no? Pero es interesante eso porque las películas de Chava, como que de repente tuvo un hit, luego cayó la pandemia, lo que se pretendía que fuera una saga, se fueron unas a streaming y ya la última, o sea, regresó post pandemia y pues bueno, hizo algo más o menos ahí bastante bueno en este nuevo universo post pandémico de números, ¿no? Que es importante pues también como esa visión, ¿no? De tratar de decir, vamos a hacer una pequeña saga, pues, ¿no? Claro, y que sí haya cine mexicano taquillero es necesario y sano, ¿no? Ujú. Para la industria. Porque ciertamente, pues los Arieles
no atraen al público, ¿no? Aunque deberían. Como los Óscares. Aunque deberían. O sea, hay que Para encontrar... eso son, ¿no? Claro, o sea, Para hacer promoción, ¿no? promoción e historia, porque realmente el gran valor que tienen cualquier premio, el Ariel, el Oscar, es como ese listado que tú checas, a ver cuáles estaban buenas en el 2025, ¿no? O en 2026, Sí. o cuáles ganaron. Y luego siempre está la joya, ¿no? Así de, que no estuvo, pero que se volvió un clásico, ¿no? Que superó a las demás, ¿no? Sí. Pero siempre son listas históricamente importantísimas para ubicar más o menos cuál era el sabor de esa época y a ti que te gusta rascar ahí historia forense, pues de repente empiezas por ahí y dices, a ver qué película, Sí, ¿quién claro. ganó el Ariel? Y luego Son te encuentras así cosas, referencias. te encuentras cosas rarísimas. Por ejemplo, el Maleficio 2 ganó un Ariel por música. La Y creo que por la foto. pachanga, Ujú. ¿no? Ajá. También creo que Sí. es de Estrada, del perro Estrada, ¿no? Sí, si te pones a revisar la de los Arieles, hay películas no muy académicas que son clásicos, populares, y que tienen sus Arieles. Sí, sí, que bueno, era como dices, el pulso de De la esa época. ¿no? Y también era lo que había, ¿no? Pero ciertamente, o sea, de pronto te encuentras cosas muy interesantes en esas listas. Quizá voy a buscar esa película. Sí, o sea, todas las academias creo que es el primer filtro que dices, a ver, ¿qué estaban haciendo en Italia o en Japón en esa época? Como referencia, pues sí. Pero, o sea, tú ya ganaste cuántos Arieles llevas. Pues La Cabeza ganó 4, Pastorela 7, creo, el Cácaro 2, el Belcebú 2. Pues son Inconstante, ¿no? muy buenos, ¿no? Ujú. Pero una cosa, fíjate, son 3 como universos diferentes, ¿no? Siempre está como el tema de la taquilla, ¿no? Que también es algo que a lo mejor la conversación lo infla mucho de cuánta dinero hizo esa película contra cuál ha sido el impacto social, o sea, esa película arraigado. Por ejemplo, El Cácaro de todas las películas, siento que es la menos conversada de todas. Y la película más plática de todas, sin duda, es Pastorela. Luego yo creo que es La Cabeza, que es la que peor le fue. Creo que no hizo ni 1,000 espectadores, ni 5,000 espectadores, pero corrió mucho en pirata. Por alguna razón, es una película que han rescatado mucho ahora ¿cómo se llama? ¿Streaming? ¿O? Estuvo en Filmin, estuvo En film. ahora se llama Nuestro Cine, que ha pasado en el 22, que está subida muchísimo pirata, ¿cómo se llama? En YouTube. Entonces es una película que por alguna razón se habla mucho de la película. Yo decía que era porque no se podía conseguir, entonces era como la película de culto justo que nunca puedes conseguir. Y Belzebú fue una película que, por ejemplo, llegó en una época que estaba como subiendo empezando el rollo del streaming y de las redes sociales, y que creo que se hizo mucha conversación y de repente fue una película que se volvió muy popular como muy rápido, Ujú. en poco tiempo, pues, ¿no? Pero sí, sin duda Pastorela es la más recordada, ¿no? Entonces son 3 universos, ¿no? O sea, ¿cuánto es la taquilla? Realmente ¿Cuánto se dio? o sea, si se arraiga la película con el público, cómo les llega o si la van a rascar ahí de algún lado. Y los premios, ¿no? Son como tres universos diferentes. Pero eso es interesante, cómo se podrían hacer que los premios realmente tengan un impacto. También en el público, ¿no? Porque hasta en las películas piratas viene, ¿no? Ganadora del Oscar, ¿no? O sea, deberían, Sí. ganadora del Ariel, ¿no? O sea, Sí. hasta en ese mismo mercado. Hay unos distribuidores que Es lo que iba a decir. no, mejor quítale todos los premios, porque eso ahuyenta a la A la gente, ¿no? Porque van a pensar que es seria la película. Sí, quítale todas las macetitas que les ponen a los carteles, ¿no? Yo sí he escuchado. Sí, yo también lo he escuchado. Y puede tener sentido, ¿no? O sea, la gente que de repente ve palmares en un póster dice, es de arte, vamos a verla. ¿No? La gente que le gusta. Y la gente que la ve dice, no, Sí, no, va a estar en blanco y negro y en polaco, cabrón. Sí. Oye, otro fenómeno que surgió un poco a la par
de tu filmografía fueron los festivales especializados, ¿no? Macabro, Mórbido, después Feratum. ¿Cómo ha sido tu participación en estos festivales pues, como especializados del género y cómo los ves tú? Fíjate que es bien interesante porque el festival más longevo de la Ciudad de México es Macabro. Ujú. Pues De sí, las- ha sobrevivido a los otros que... O sea, si queremos hablar del gran festival de la Ciudad de México internacional, es Macabro. Y que trae cosas que nunca vas a volver a ver en tu vida, ni en pirata, ni en streaming, ni en torrent, o sea, y que ha ido creciendo a la par de nosotros, o De por lo su menos. carrera. O sea, yo me acuerdo que cuando hicimos la cabeza de Juan Pérez, me enteré que Edna estaba haciendo ese festival y le pedí que pasara el tráiler de la cabeza de Juan Pérez, que luego se estrenó como 2 años después, pero lo pasó, ¿sabes? Entonces siempre ha sido como un espacio muy importante, pues de entrada para el cine de terror, que siempre tiene como frown upon, ¿cómo se llama? Que lo ven feíto, ¿no? Ujú. O sin Sí. seriedad. Y segundo, que también, además de esa losa, pues tiene que es película mexicana, ¿no? Y tres, producir películas de género es complicado. Entonces, tanto Macabro como Feratum, como Mórbido y como los festivales que empieza a ver, pues sí son una ventana muy importante para el cine, para otro tipo de cine mexicano, ¿no? Si de repente se habla de que el documental, este, es difícil pasar documental, el cine de terror la tiene igual o peor, pues, ¿no? Porque parece que no habla de cosas serias. Y lo que platicando de antes, ¿no? De gente como Jorge Michel, Isaac Svan, eh, muchos amigos, Rigo, o sea, que siempre hemos hecho, o que nos ha gustado el cine de terror. Nuestro paso por esos festivales, pues ha sido un lugar donde nos hemos encontrado, donde hemos intercambiado ideas, eh, y que poco a poco ha hecho que otras generaciones se hayan soltado el chongo, ¿no? Ujú. Y que de repente aparezcan películas cortos como, bueno, como Vuelven de Isa López, Huesera, que pues van cayendo como de diferentes lados, ¿no? Ahora que Macabro hizo una retrospectiva de cine de terror del CCC, hasta Buzzy Cortés tenía una película, unos cortos de brujas, y tenía de repente o sea, ya nada más la parrilla del CCC estaba las películas de Urdapilleta, ¿no? Cosita Linda, Estrellas Solitarias, Somos lo que hay, los cortos de Michelle, Huesera no la pusieron porque no es del CCC, pero viene de ahí, pues, ¿no? Sí. Entonces, como que empieza, ha empezado a crecer el cine de terror a la par de los festivales. Y este año que No dejes a los niños solos estuvo en Feratum y en Macabro. En Macabro yo de repente me encantó porque fue un año en el que había 6 películas mexicanas, cosa que había años que sucedía. no, Ujú. que me decían y a mí me consta, había años que se iban en blanco en la sección iberoamericana con película española, argentina, y no había películas mexicanas. En algún año había una película ahí ay, se me acaba de borrar su nombre, de Alegre, ¿no? Que siempre ha tenido como constancia en el festival, pero no siempre había películas de él, ¿no? De repente había una película de Bogliano, que aunque no es mexicano, pues ya tiene una pequeña filmografía acá, con actores y crew mexicano. Y luego que en Feratum hubo otras tantas películas, no las mismas. Estás hablando que este año hubo una producción y de películas serias, porque también me tocó ver años que me decían los programadores, pues es que no metimos porque las películas pues no estaban chidas, pues, ¿no? O sea, no parecían películas, ¿no? Y eso que haya sucedido en 2025 habla de un momento floreciente y no sé si histórico para el cine mexicano, ¿sabes? Porque que sean de terror o no sean de terror, son películas mexicanas, ¿no? Que se hicieron y que espero que tengan distribución pronto, pues, ¿no? Claro. Y, por ejemplo, en un recinto como la Cineteca, que muchas veces también, poco a poco se ha ido abriendo ese espacio, ¿no? Pero muchas veces estuvo muy cerrado al cine popular, al cine de género. Macabro lo incrustó ahí, ¿no? Sí, Ay, y los compañeros de Masacre en Joco, ¿no? Masacre en Que lo Joco hicieron también. muchos años. Con- Pero es la sede de la Cineteca.
¿no? Macabro es su sede principal. Sí. Recuerdo aquel año en donde dijeron que no iba a haber nunca películas del Santo en la Cineteca y Macabro puso una película. La de vampiro del con Santo. la de Besné, ¿no? La Claro, restauración la de restauración. Vampiro y el sexo, Sí, ¿no? Que exacto. fue todo un drama ahí. Sí. Muy padre, pues, ¿no? Pero claro que tenía que estar el santo en la cinemática por todo, ¿no? Sí. Y esta película, bueno, todavía no vamos a hablar de la nueva, sino todavía de Belcebú, ¿no? Que te llevó a otra geografía, ¿no? Explorar ya fuera de la ciudad, la frontera. Sí, ese es, digo, las dos primeras películas que no son chilangas 100% es justo El crimen del cácaro Gumaro, que está filmado en Salvatierra, pero particularmente Belcebú es una película que escribe Luis Carlos Fuentes, y que un poco yo me acerco a él para ver qué onda con ese guión, lo agarro con mi productor Rodrigo Herranz y lo empezamos a desarrollar y le propongo a Luis dirigirla, producirla y adaptarla en la frontera México-Estados Unidos, que es donde tiene como mucho sentido la película, ¿no? La película de entrada era un guión increíble con el que había un Cristo poseído y era un poco una actualización de la fábula de Herodes, ¿no? Y del Mesías y el Anticristo. Vamos, una película que hemos visto varias veces en el cine norteamericano, pero dije, esta película está contada desde México, o sea, estaría chingón hacerla. Y tenía mucho sentido hacerla en la frontera. Yo en ese entonces había ido a dar un par de cursos a Mexicali y es una ciudad que fotografía padrísimo. Y ahí hicimos equipo con la universidad, con la UABC, y un poco fuimos armando la película pues alrededor del guión de Luis. Evidentemente Joaquín estaba escrito para la película. Indispensable, imprescindible. No lo sabía Luis, él pensaba que se le había escrito a los Bichir, no sé, pero le dije, no, es Joaquín, ¿no? Y nada, luego buscamos a alguien que tuviera la presencia escénica de un actor americano como Tobin Bell y el carisma de Tate Ellington y un chorro de actores nacionales, ¿no? Como Diana Sedano, Mercedes, gente de por allá también. Y ahí la fuimos armando la película. Que es una película que está hablada en inglés y en español porque sucede en la frontera, México-Estados Unidos. ¿Y cómo es encontrarte con esto de ya no trabajar con lo que decías, ¿no? Un guión que es desde mi idea, yo ya lo tengo concebido y de repente enfrentarte, no sé si enfrentarte tal cual a las ideas de alguien más, pero ya una adaptación, ¿no? O sea, ¿cómo fue? Bueno, eso me había pasado ya con Andrés y Armando, pero la experiencia fue buenísima, o sea, como muy comunal. Y yo creo que cuando leí el guión de Luis, resonaron muchas cosas en mí, como sentido del humor, los diálogos, o que no siempre que no es solemne, aunque toda la historia es fuerte. Y creo que nos entendimos muy bien, empezamos a coescribir de la misma manera. Yo hacía un tratamiento, luego el otro. Y eso fue interesante porque eventualmente empezamos a hacer versiones en inglés. Y eventualmente lo fuimos como decidiendo que iba en inglés y que iba en español. Trabajar con alguien más siempre es delicioso porque como guionista uno de repente se atora con ciertos problemas, por decirlo, matemáticos, y luego pues, se los sueltas y los resuelven o encuentran cosas que se pueden desarrollar aún más. Y Sí. Cuando estás solo, pues estás tú solito ahí dándote vuelo. Y Sí. tienes que a veces recurrir a alguien que lo lea y te dé tu opinión, o entrar a un taller, que ese es el valor de los talleres, ¿no? Siempre cuando entras a un taller, peloteas tu guión y te lo destrozan o te dicen, Sí, vete sí. por acá. Pero eso lo tienes con un compañero guionista pues diario, pues, ¿no? Entre versión y versión, se sientan, se platican los problemas, qué está chido, qué no está chido, qué está ganando la película, qué se perdió, si hay que recuperar algo, y en ese pimponeo entre draft y draft, pues se va puliendo. Se va fortaleciendo. Ya casi nos vamos, pero vamos antes a pedirte que nos cuentes un poco sobre No dejes a los niños solos, ¿no? ¿De qué se trata? No dejes al niño solo es una historia de terror
sobrenatural fraternal sobre dos niños que su mamá los tiene que dejar una noche solos. La mamá está interpretada por Ana Serradilla y deja a estos niños que son Ricardo Galina y Juan Pablo Velasco. Y esa noche en esta casa, que sucede en los 80, entonces no hay celulares, computadora, como empezamos, solo hay televisión por cable y ya. Es una casa muy grande, tipo Mauricio Garcés de los 50, pero hay una entidad que le hace creer a cada uno de los dos hermanos que su hermano lo quiere matar. Y entonces los dos empiezan a complotar entre ellos para matarse. Y la película no es tan salvaje como Belzebú, es una historia más de terror psicológico, más cerebral, muy emocionante, que la estrenamos hace un año en el Festival de Rotterdam, luego pasó por Guadalajara, por Macabro, por Feratum, Sitges, este año todavía se fue a Gerard Mer y a Gotemburgo, estuvo en el Screenfest de Los Ángeles y de Nueva Orleans, en el Greenfest de Inglaterra, de Manchester, y casi en todos esos ha tenido premios, y hemos tenido una respuesta muy padre de la película, ¿no? La gente se estresa y se espanta como en los mismos lugares. Íbamos a estrenar el año pasado en noviembre, que veníamos de ganar el premio de Sitges y los premios del Screenfest de Los Ángeles y el de Nueva Orleans y el Como que las de películas de terror sí hay que verlas en la sala, ¿no? Yo creo que sí. Fíjate, el otro día lo platicaba con un cuate, con un amigo director, y le decía, ¿cómo ves pues, el desastre de la taquilla? ¿Qué vamos a hacer? Y me decía, pues yo creo que sí, a lo mejor lo que puede salvar al cine de mexicano, pues, ¿no? O, no al mexicano, pero al teatrical, o recuperar ese teatrical es el cine de terror, porque es un cine que no es tan caro, pero que sí ofrece como un espectáculo, ¿no? O sea que realmente sí vale la pena verlo en una pantalla grande con un sonido y con público. O sea, todas las funciones que hemos tenido en público Y a oscuras, Yes. ¿no? Sí, pero en público, porque de repente sí ves como la gente se empieza Cómo reacciona, los niños ¿no? empiezan a jalar los pelos y a tapar la boca y gritan, los que gritan, luego los demás se ríen de los que gritaron. Sí, sí, sí. O sea, sí tiene como ese rollo todavía comunal que siento que, por ejemplo, los melodramas no lo tienen, ¿no? O incluso la película de acción ya son tan espectaculares como el MCU, ¿no? Que ya realmente no te emociona ni te sorprende. O sea, sabes que un carro puede dar 10 vueltas y que, o sea, ya no sé, pero como que antes ibas un poco a ver estas películas de superhéroes para ver cómo iban a ser el efecto de cómo caminan en las paredes, cómo vuelan, cómo va a ser el Pero stunt. grande, sí. Que eso todavía lo tienen las buenas películas de acción, por ejemplo, de las de James Bond, que sí hay como un respeto por el stunt. Y entonces estás viendo, o las de Tom Cruise, ¿no? Que hay un diseño alrededor de la película de cómo hicieron ese efecto que se ve que es práctico, ¿no? Ujú. O cómo son que lo tiene intrínsecamente todo el cine de acción oriental, pues, ¿no? O sea, las coreografías siguen siendo el highlight de la película, porque es cómo le está pegando, que si le pega arriba, abajo, y eso cómo está filmado, ¿no? Pero las películas como mainstream de efectos especiales ya no tiene esa emoción, porque como sabes que es medio una caricatura, ya medio de inteligencia artificial, Sí, sí, sí. ya puede pasar todo y te dejan de sorprender. Entonces, el cine de terror no. Creo que el cine de terror sigue como todavía rascándole mucho al diseño sonoro, a la edición, a Y las lo práctico, ¿no? estructuras. También. Sí, al efecto práctico y a las Explorando estructuras nuevos narrativas, ¿no? sustos, ¿no? Sí, hablamos de la tía Gertrudis, ¿no? De este personaje de Weapons, que Claro. la actriz está nominada al Oscar. Y se volvió un fenómeno. Y es el maquillaje, ¿no? Y efectos prácticos, ni siquiera es como los grandes efectos especiales. Y fíjate cómo Weapons además es una película que tiene una estructura de edición muy poco convencional. Y eso también hace una película como atractiva, cosa Sí. que no verías en una película de acción o en una comedia romántica gringa y en una película de terror te lo da, ¿no? Sí, 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 funciona muy bien, ¿no? A mí también me sorprendió. La verdad me la pasé muy bien viendo esa película. Sí, y en ese sentido, por ejemplo, No dejes a los niños solos es una película bueno, que también trata de niños como Weapons y que de repente todavía ofrece ese espectáculo de película de terror, ¿no? De que te va a ir sugestionando poco a poco, que también es una película muy nostálgica.
Para los que crecimos en los 80s, ¿Sabes lo que te iba a preguntar? ¿Por qué en los 80s? pues porque no había celulares, cabrón. Por eso. Puro O sea, sí teléfono. me conecta al cine de Taboada, ¿no? También. 100%. A los que no les gustan las películas de terror, no es tan salvaje, pero se van a llevar una muy buena experiencia y van a decir, mi mamá se vestía así, yo tenía eso en la casa. Sobre todo, cuando empezamos a hacer la película, todo el mundo en el crew, todas las cabezas de departamento decían, yo a mi hermano le hice eso, o yo a mi hermano casi le hago tal cosa. Todo el mundo tenía historias súper salvajes, que también nos hizo ver que nuestra niñez fue mucho más desmecatada, Sí. más feral que las de ahora. Que los Terians, más feral que los Terians. Oye, platicabas del estreno, entonces hubo problemas en noviembre, pero hay un estreno No, planeado. en realidad no hubo problemas. O sea, lo que pasa es que Videocines sí olió muy bien que iba a ser una época bastante desastrosa, no solo a nivel mundial, octubre y noviembre fueron meses bajísimos, sino que, y eso pues ahí incluye el cine mexicano, entonces la asistencia fue venía y sí lo fue muy baja y nos movimos de fecha, ¿no? Y ahorita estamos para mayo. Y, Las combinaciones. sí, entonces es una película que les gusta, que quieren y que bueno, pues ya la traemos probada ahí con bastantes screen test de los festivales, ¿no? ¿Y qué otros proyectos vienen? ¿Ya tienes algo? Casilla cero, otra vez, a buscar dinero. O sea, ahí están los guiones, hay un documental falso, hay unas de terror. O sea, hay surtido rico. Hay surtido rico, lo que falta son pesos, dólares. Pues, que es en lo que se va años, ¿no? O sea, de pronto entre proyecto y proyecto. No, se nos va en la vida Godín haciendo carpetas, ¿no? Pero ahora hay más dinero, ¿no? O sea, Pues en teoría, ¿no? vamos a ver. Pues ya nos vamos. No, muchas gracias por invitarme. No sé si quieras agregar algo más. Pues nada, que vayan a ver, no dejes a los niños solos en mayo. Vayan a las salas de cine. Sí, porque ahora van a durar 2 semanas. Sí. Entonces aprovechen, es como ir a ver el Circo del Sol, pero con jalón de patas. Y más barato. Mucho más mayo, barato. lleven a su mamá a ver. Exacto. Pues muchas gracias, Emilio Portes, Ali López. Gracias, Yo soy gracias. Hugo Lara, gracias a todos, a Marcela, a René, Jonathan, que están aquí en la cabina. Y muchas gracias a la Sociedad General de Escritores de México. Y nos escuchamos pronto en una nueva entrega de Corre Cámara Radio.